Buenas noches, docente Gonzalo Izeta Muñoz. Mi nombre es Jocelyn Jiménez y en esta oportunidad voy a sustentar mi trabajo de investigación titulada Efectos de la adicción a los videojuegos en los tipos de atención. Bueno, como se sabe, las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta indispensable en los adolescentes, ¿no? En los estudiantes para realizar actividades académicas, desenvolvimiento en su entorno virtual, un medio de comunicación fácil, también considerado una práctica de ocio. Sin embargo, el uso de los videojuegos como una conducta constante ha ocasionado un impacto negativo a nivel de las relaciones familiares, interpersonales, en la depresión, inestabilidad emocional, se ha visto falta de motivación, ansiedad por volver a jugar, en algunos casos se ha visto irritabilidad, agresividad, descuido personal y sedentarismo. Todos estos síntomas están relacionados a disfunciones en el sistema dopaminérgico, es decir, el aumento constante, exagerado de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro. Algunas investigaciones correlacionaron la conducta adictiva al videojuego a cambios en la actividad del lóbulo prefrontal y frontal. Ambos lóbulos son encargados de funciones atencionales. El DSM-5 ha considerado esta práctica compulsiva una adicción a los videojuegos, en términos no médicos, pero en sí se llama trastorno de juego por Internet. La falta de investigaciones de este tipo de casos ha llevado al DSM-5 a considerar el trastorno de juego por Internet dentro de afecciones que necesitan mayor estudio. Y como se ha visto, algunas investigaciones se ha observado un impacto negativo a nivel conductual. Pocas de estas han considerado investigar su influencia del uso desmedido de los videojuegos en los tipos de atención. Por tal motivo, la presente investigación ha tenido como objetivo identificar los efectos de la adicción a los videojuegos en los tipos de atención y diferencias de estos efectos en los tipos de atención entre hombres y mujeres. También se ha considerado de que los efectos sean mayores en niños que en adolescentes. Además, se espera encontrar estos efectos sean negativos en los tipos de atención. Como metodología, se ha utilizado diferentes bases de datos como ScienceDirect, PubMed, Google Académico, Elsevier. Se ha incluido investigaciones a partir del 2008. Nuestra muestra era adolescentes y niños. Se ha excluido temas relacionados con el TDAH o estudios referentes a adultos. Se ha desarrollado los resultados de acuerdo a las hipótesis planteadas. En cuanto a las diferencias de los efectos en los tipos de atención entre hombres y mujeres, se encontró dos estudios, el de Bott y sus colaboradores en el 2008, que indican que los hombres superan a las mujeres en cuanto a las habilidades perceptivas, atencionales y cognitivas, y las mujeres presentan un mayor beneficio en la rotación mental y atención selectiva. Por otra parte, López, en el 2019, indica que el sexo femenino presenta mejoras en la atención sostenida, a diferencia que los hombres que presentan una disminución en dicha atención. Otra hipótesis fue de que los efectos fueran mayor en niños que en adolescentes. Dai y sus colaboradores en el 2009 indican que los niños de 7 a 10 años presentan mayores efectos en la atención de alerta que los niños mayores a 11 años. También hay mayores efectos en la atención de orientación. Y en la atención ejecutiva no encontraron ninguna diferencia en cuanto a la edad. Por su parte, Power y sus colaboradores en el 2013 encontraron que los niños son más propensos a presentar adicción a los videojuegos y pueden afectar los procesos cognitivos, el pensamiento crítico, la reflexión y la atención plena. En cuanto a Palau y sus colaboradores en el 2019, presentan que la activación de la región prefrontal durante los videojuegos dependía de la edad. En los adolescentes tienden a mostrar una mayor actividad prefrontal, mientras que la atención selectiva estaba reducida en los niños. También presentan que los jugadores de videojuegos tienen mayor demanda
en el sistema frontoparietal dorsal y la corteza cingulare anterior, por lo que hay una disminución en la atención selectiva, dividida y sostenida, como resultado de esta continua demanda ejecutiva que causa mayores efectos en los niños que en adolescentes. Como tercera hipótesis, se encontró efectos negativos y positivos del uso de los videojuegos en los tipos de atención. Como negativos, Carlet en el 2010 indica que los expertos en videojuegos presentan mayor rendimiento en la atención selectiva, pero cuando la carga perceptiva aumenta, esta atención disminuye, porque hay una disminución de las conexiones neuronales en el sistema frontoparietal y prefrontal. Van Holst en el 2012 indica que los niveles más altos de problemas de juego presentan sesgos de atención. Por su parte, Power en el 2013 indica que el uso de los videojuegos mejora las habilidades motoras, perceptivas, visoespacial, pero no la atención. En Palaus en el 2019 refiere que los adictos a los videojuegos presentan exagerada activación del área frontoparietal, dorsal y la corteza cingulare anterior, por lo que existe una reducción en la atención selectiva, dividida y sostenida. La desactivación del área prefrontal debido a la interferencia de los recursos atencionales durante los estímulos visuales. Y Mataka en el 2022 refiere que el nivel cerebral hay una disminución de la conexión entre las regiones subcortical, frontal y regiones parietal, involucradas en las redes atencionales, que luchan por mantener la atención sostenida durante el tiempo. Como efectos positivos, Bott et al. 2008 indica que los jugadores frecuentes presentan una mejora en la atención selectiva. Dye indica también que hay jugadores expertos que tienen una mejor atención visual. Por su parte, Huber en el 2011 indica que los jugadores de videojuegos presentan mayor eficiencia en la atención visual dividida y sostenida. Go en el 2015 encuentra que los jugadores frecuentes presentan mayor conectividad y volumen en la materia gris en la ínsula izquierda y en las redes atencionales presentando mayor atención selectiva. Por su parte, López en el 2019 indica que hay una mejora en la atención de arriba hacia abajo debido a la concentración de materia gris en la ínsula izquierda, correlacionado con la atención sostenida. En cuanto a la discusión, se ha desarrollado de acuerdo a las tres hipótesis que tenemos. En la primera hipótesis, si existe diferencias o no de efectos entre hombres y mujeres, en realidad se encontró dos estudios que indican que los varones presentan mayor actividad en diferentes tipos de atención y las mujeres solo en la atención selectiva. Y el otro investigador, como López, indica que las mujeres presentan mejoras en el control de atención focalizada y sostenida. Se encontró diferencias en los tipos de atención focalizada, sostenida y selectiva, pero no hay una correlación significativa, ya que el primer estudio solamente fue de 20 personas y el segundo estudio fue una revisión sistemática de la literatura. A falta de estudios a nivel de diferencia de sexos, no se puede considerar que sus resultados sean concluyentes. En la segunda hipótesis, que consideramos efectos mayores en niños que en adolescentes, Dye indica que los niños de 7 a 10 años presentan efectos mayores en la atención selectiva a diferencia de los niños de 11 a más. Igual, Palaus indica que hay una activación del sistema del cerebro y esta está atenuada en los niños. También hay una afectación en la atención selectiva. Por otra parte, Power refiere que los niños son más propensos a ser adictos a los videojuegos y tienen mayor afección en la atención sostenida. En conclusión,
no se podría decir si existe o no efectos mayores en niños que en adolescentes, porque no hay mucha investigación acerca de este tema de diferencia de muestras entre niños y adolescentes. Hemos encontrado investigaciones que fueron revisiones sistemáticas, metaanálisis, y la investigación de DAI en el 2009 fue una investigación muy antigua. Entonces no tenemos unas investigaciones de estos 5 últimos años, por ejemplo, para demostrar este tipo de hipótesis, ¿no? En cuanto a la última hipótesis, se hace referencia a que la adicción de los videojuegos presenten efectos negativos, pero también se han encontrado efectos positivos. Carlet indica que, por ejemplo, los jugadores frecuentes presentan mayor atención selectiva a diferencia de los no jugadores, pero se reduce por la carga perceptual que presenta, se reduce la atención selectiva. Babelier en el 2012 también ha identificado una reducida velocidad en las conexiones neuronales en el sistema frontoparietal y prefrontal tras el aumento de la demanda de la atención selectiva, como también lo indica Palaus, ¿no? Que se presenta que el uso de videojuegos presenta una exagerada activación en el área frontoparietal dorsal y también integra la corteza cingulare anterior, por lo que existe una reducción en la atención selectiva dividida y sostenida. En cuanto a Bott, presenta mejoras significativas en la atención selectiva, igual que Ghosn, que indica que los jugadores frecuentes presentan mayor conectividad en el volumen de la materia gris en la ínsula izquierda, y López en la ínsula derecha. Ambos correlacionan con la mejora de la atención sostenida. Se puede considerar que los efectos negativos sí son negativos, porque en cuanto a los efectos positivos, solamente se ha dado investigaciones cuando los jugadores de videojuegos estaban en una consola, pero no se ha llevado a que esta mejora de la atención sea aplicada a nivel de estudio o a nivel de su vida diaria. Por eso se considera solamente efectos negativos según nuestra hipótesis. En conclusión, una vez hecho el análisis de los diferentes estudios, se puede determinar que los efectos de la adicción a los videojuegos son negativos y se da en los diferentes tipos de atención, ya sea focalizada, sostenida, selectiva. También se puede considerar mayores estudios que relacionen los distintos efectos del uso de los videojuegos en hombres y mujeres, y tomar en cuenta se realice una investigación cuantitativa actual que relacione los niveles de efectos entre niños y adolescentes. Esto con la finalidad de poder concientizar a los padres y reducir el uso de los videojuegos en los menores, y se logra un enfoque más amplio sobre las actividades de ocio saludables y no saludables. Gracias.